¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente transmitiendo los días miércoles. Y tema que a mí me toca dar, pues es el libro de Judas. El pastor me dio libertad para escoger un libro, y en este caso fue el libro de Judas. No solo porque tenga un capítulo y voy a acabar más rápido, sino porque fue uno de los primeros libros que yo, cuando entré al cristianismo de a de veras, fue algo que me llamó la atención, este libro. No sé por qué Dios me dirigió a leer primeramente el libro de Judas, del pastor Norman Holmes, pero hizo un impacto importante para mí porque hay cosas que vamos a tratar, de las cuales en su tiempo a mí me llamaron la atención, de las cuales he aprendido mucho, y quisiera compartir esa experiencia y el tema que el pastor Norman Holmes, pues, en su libro plasma. Si bien sabemos que todos los autores de libros plasman su espíritu, pues el pastor Norman Holmes, para mí, siendo de la confraternidad Sion y estando en la universidad, creando la Universidad de Filipinas, para mí es un pastor del cual siento que es el mismo espíritu que tenía el pastor Brian Bailey. Experiencias similares, vivencias similares, sueños, visiones, la forma en que él tiene ungido los ojos para ver lo sobrenatural, se me hacen muy parecidos. Por esas razones que a mí me llamó mucho la atención, y me ha llamado la atención tanto sus libros como sus temas del pastor Norman Holmes. También quisiera empezar este tema orando, hermanos, para que Dios pueda abrir el entendimiento nuestro y podamos aprender algo, ¿no? Y podamos meternos a la palabra de Dios. Hoy voy a hacer un bosquejo de lo que es este libro, la introducción, para ya posteriormente, el siguiente miércoles, podamos nosotros ya entrar tema por tema, porque como les digo, a pesar de que es solo un capítulo, pues es muy abundante. Entonces vamos a orar y para empezar a iniciar. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias porque en tu bondad y en tu misericordia nos permites estar nuevamente reunidos. Nos permites, Padre Celestial, estudiar tu palabra. Permite que haya espíritu de sabiduría y de revelación y oídos abiertos. Padre, unge mis labios, unge mi corazón y mi mente, y que solamente de mi corazón salgan palabras buenas, y que en los oídos de los que van a escuchar esta transmisión pueda ser una semilla que pueda dar el fruto al 100%, que pueda dar esta semilla en una tierra fértil, de la cual pueda dar crecimiento. Padre, quita todo lo que esté impidiendo que pueda llegar esta transmisión a dar el 100% de lo que tú quieres para nuestras vidas. Me pongo en tus manos y ruego que tu bendición sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, mire, si abrimos nuestra Biblia en en la carta de Judas, podemos ver que Judas, en el versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Como hemos visto los días domingos en la predicación de nuestro hermano Andrés, del pastor Andrés, sabemos que Santiago, la epístola de Santiago, está escrita por el medio hermano de Jesucristo. Ahora, aquí el apóstol Judas también nos dice que es hermano de Jacobo. Entonces nos deja ver claramente que Judas también era medio hermano de Jesucristo. La mayoría de los teólogos afirman esto, porque literalmente no dice somos medios hermanos de Jesucristo, ni Jacobo, ni Judas, porque plasman y no quieren sacar provecho de la familiaridad que tenían con el Señor Jesucristo al decir a las iglesias, nosotros fuimos medio hermano de Dios, sino simplemente se ponen aquí como siervo. Y como hemos visto los días domingos, la palabra siervo en este entonces tiene el contexto de ser esclavo, que no tenía voto, no tenía el siervo, no tenía una voz para exigir sus derechos, sino lo que el amo le decía, eso tenían que hacer. Y así es como Judas plasma el ser siervo de Jesucristo. En esta epístola vamos a ver triadas. Por ejemplo, la primera aquí es Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados. Ok, la primera triada es Judas, Jesucristo y Jacobo.
Entonces en esta tríada es lo que estamos viendo, que se hace una connotación de familiaridad con Jacobo y siervo de Jesucristo. Entonces vamos a ver esas tríadas y empezamos con el versículo 1. Pero como les comenté, va a ser una introducción, y la introducción que quiero hacer en el libro de Judas es que Judas, este capítulo, el único capítulo de esta epístola, trata, como dice en la Reina Valera, el título a partir del versículo 3 dice falsas doctrinas y falsos maestros. Eso es lo que va a tratar la epístola de Judas, las falsas doctrinas y los falsos maestros, hermanos. Ahora, yo escuché del pastor Brian Bailey que él decía que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, pareciera que fue escrito justamente para estos últimos tiempos, más que para la iglesia primitiva. Pareciera ser que el Antiguo Testamento fue escrito para estos tiempos, porque mire, vamos a empezar con este punto del apóstol Judas, que dice falsas doctrinas y falsos maestros. Entonces, si vamos a Judas 1.3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Judas les está diciendo que en estos tiempos han entrado hombres encubiertamente, dice el versículo 4. O sea, Judas dice que ya entraron en la iglesia primitiva, ya había hombres que traían una doctrina falsa y eran falsos maestros. Entonces en este entonces Judas ya nos dice, ya entraron. Entonces va a atacar todo este tema de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Mire, esto no es algo que Judas estaba descubriendo, sino esta es una enseñanza que Jesús nos dio en Mateo 24:24. Y si vamos para allá a Mateo 24:24, este es un versículo que conocemos mucho, porque Mateo 24 habla de los tiempos del fin. Y dice así, Mateo 24:24, hablando Jesús, dice: porque se levantarán falsos cristos. La palabra Cristo significa ungidos. Entonces, si lo pondríamos en castellano, dice: porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces Jesucristo nos está diciendo que en estos últimos tiempos van a entrar falsos ungidos. Y sí, esos como van a estar ungidos, pero no por Cristo, sino por un espíritu engañador, van a engañar a muchos, porque las personas que no tengan raíces profundas en la palabra de Dios, que no sepan la profundidad del corazón de Cristo, van a ser engañados. Aquellos que no tengan amor por la verdad, van a ser engañados. Y hoy en día hay muchas personas que son engañadas, no tanto por milagros, sino por la palabrería de esas personas o de esos falsos maestros. Pero Cristo nos dice que se levantarán falsos profetas y harán señales, de tal manera que engañarán, si fuere, y el pastor, vuelvo a repetir esto que siempre lo he dicho cuando me toca predicar este tema, es, si fuere, el pastor Brian Bailey dice, y es posible que engañarán a muchos. Entonces, Cristo nos está diciendo que en los últimos tiempos van a venir falsos profetas, y nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora vamos a poner en orden, porque Cristo nos dice que van a venir falsos ungidos, ese puede ser cualquier persona, pero también nos dice que va a haber falsos profetas en los últimos tiempos. Y Judas nos dice que ya hay falsos maestros. Entonces, futuro y presente en la iglesia primitiva. Ahora, vamos a seguir con este tema de los falsos maestros, y ahora vamos a 2 de Pedro 2, versículo 1 al 3. Entonces vamos a 2 de Pedro 2, 1 al 3. Bueno, dice así la carta: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pedro dice, pero hubo. Estaba hablando en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el ministerio profético era el que guiaba a la nación de Israel. Entonces, en esta es la connotación. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjese cómo el apóstol Pedro dice que en el pasado hubo falsos profetas, y ahora ese tipo de falsos profetas se toma como maestros.
porque dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Fíjese que la carta de segunda de Pedro, esta carta y el Evangelio de Marcos, que fue redactado por Pedro, son las últimas dos cartas que él escribió. Entonces nos deja, una persona antes de morir deja sus últimas palabras, y cuánto más un apóstol que tenía a su cargo la iglesia primitiva, junto con otros apóstoles. Entonces nos está diciendo que habrá entre vosotros falsos maestros. Y Judas, que se escribió casi al mismo tiempo que esta carta de segunda de Pedro, nos dice que ya están. Entonces fíjese cómo en la iglesia primitiva ya estaban los falsos maestros, ¿no? Pedro hablaba como en un presente futuro, ¿no? Que ya están y están continuando, y habrá. Por eso dice el pastor Brian Bailey, decía que la Biblia parecería que el Nuevo Testamento, que está escrita para estos últimos tiempos más que para la iglesia primitiva, aunque ya estaban fungiendo los falsos maestros, las falsas herejías. Entonces, hermanos, podemos ver que la epístola de Judas es muy importante. Y como dice el pastor Norman Holmes, y yo creo en este punto, que como Dios tiene el control de todo, podemos ver que los versículos, los capítulos y el acomodo de los libros en el canon bíblico fue puestos por hombres. No hubo una inspiración de parte de un ángel que haya venido y decirles, tienen que poner primero Génesis y al último Apocalipsis, y después de Malaquías pues debe de estar Mateo. No, simplemente los hombres de Dios que pusieron el canon bíblico, siento que llevados por el Espíritu Santo, no por revelación, sino por el sentir, acomodaron proféticamente y plasmaron los capítulos y los versículos en la Biblia. ¿A qué voy? Pues pusieron el libro de Génesis en un principio, porque eso señala el principio de todas las cosas, y pusieron el libro de Apocalipsis al final, porque es el fin de todas las cosas. Pero si vamos en esta lógica que maneja el pastor Norman Holmes, de la cual también yo creo y soy partícipe, el evangelio la epístola de Judas, está antes de Apocalipsis. O sea, es un libro antes del fin de todos los tiempos. ¿Qué nos quiere decir esto? Como dice el pastor Norman Holmes en su libro, nos quiere decir que es la advertencia que tenemos que tener cuando ya vamos a ser introducidos al Apocalipsis, al fin de todos los tiempos. Es una carta que nos va a preparar para esos últimos tiempos. Entonces Judas nos está introduciendo a través del Espíritu Santo a entender que en estos últimos tiempos lo que va a ser más fuerte en la iglesia va a ser usado no por la gente de este mundo, no va a ser usado el dinero, no va a ser usado la vanagloria, sino va a ser usado la palabra de Dios, porque el ser humano siempre ha tenido una necesidad de Dios, de algo divino, y siempre la quiere llenar con diferentes cosas. Pero sabiendo el enemigo que hay esa necesidad en nuestro corazón, pues él usa la palabra, él usa la Biblia. Entonces van a usar milagros, van a engañar a muchos. Y solamente, hermanos, se puede engañar a alguien que ha conocido la verdad. Alguien que ya está engañado, pues no se puede engañar, está engañado, sigue en el engaño. Pero alguien que camina en la verdad es el que va a tratar, el enemigo, de engañar, y va a engañar a varios. Por eso Judas y la Biblia fue escrita para cristianos, para creyentes, aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador y siguen su camino. Entonces, estos falsos maestros enviados desde el infierno van a tratar de guiarnos, de encaminarnos a un camino que al parecer al principio puede ser muy brillante, pero su fin es oscuro y destructor. Y yo creo que en estos últimos tiempos en los cuales ya estamos siendo muy atacados en la iglesia Sion David en particular, y sutilmente, no por los maestros, sino por el espíritu engañador que hay en este mundo. En lo personal, en lo colectivo, estamos siendo atacados, y por esa razón es que debemos de amar la verdad,
Y para amar la verdad tenemos que estudiarla, tenemos que aprenderla, tenemos que oírla. Entonces, si nosotros dejamos de hacer ese ritual o esa disciplina de leer, escuchar audios, meditarla y aprenderla, pues vamos a escuchar otras voces. ¿Y qué va a bombardear más nuestro día a día? Pues las voces de este mundo, porque no estamos cubiertos con la palabra de Dios. Entonces, el ánimo en esta carta es tener mucho cuidado, pero sobre todo el tener cuidado es prestar atención a lo que diga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha dejado hombres de Dios, y hay hombres de Dios, y la palabra para hacerle frente a todos esos burladores que vienen en los últimos tiempos. Entonces, vamos a recapitular. El Señor Jesucristo en Mateo 24:24 nos dice que va a haber falsos profetas y van a engañar a muchos haciendo prodigios. Los van a desviar de la fe. Van a engañar a aquellos que han conocido la verdad, o sea, a cristianos, como usted, como yo. Y el apóstol Pedro nos dice que van a entrar falsos maestros, hablando como de un presente continuo, que van a entrar falsos maestros. Y Judas nos dice que ya están esos falsos maestros. Y fíjese también cómo el apóstol Pablo, en su última carta que él escribió en vida, no se le escribe a una iglesia, sino se le escribe a su hijo espiritual, que es Timoteo. Y en 2 de Timoteo 3:1-8, dice así, voy a leer los versículos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Fíjese lo que está diciendo Pablo, que él le está dando la enseñanza final a Timoteo de su vida, y le dice, ten cuidado, porque en estos postreros tiempos, dice el versículo 1, en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y como él define un tiempo peligroso, no habla de terremotos, no habla de plagas, eso no es un tiempo peligroso para Pablo. Lo peligroso son las personas, porque dice, versículo 1, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque es un tiempo peligroso, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y ya viene toda una descripción. Entonces el tiempo peligroso no es todas las cosas que van a venir de desastres naturales, de enfermedades, de escasez, sino el tiempo peligroso para el apóstol Pablo era que iban a engañar a muchos. Hombres que manifestaban una piedad, pero no hacían partícipe de ella. Entonces lo peligroso es esto, hermanos. Y yo he visto que el primero que diga, no, a mí no me van a engañar, a mí no me pueden engañar, yo voy a permanecer firme, está hablando desde su propia carne, porque en realidad uno debería de decir, Señor, por favor, sosténme y dame la gracia para amar la verdad. Entonces, ahí dependemos de Dios y no de nuestras fuerzas, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y así es, hermano, o sea, puedo dar fe y legalidad de eso. Entonces, fíjese el versículo número 8 de 2 de Timoteo 3:8 dice, y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, esto fue cuando Moisés va con Faraón y lleva la vara, y esa vara se convierte en culebra, y también la de estos magos egipcios que se llama Janes y Jambres. Aquí Pablo nos da los nombres, en Éxodo no vienen los nombres, pero el apóstol Pablo, por revelación divina, sabe los nombres. Estos dos magos, estos dos adivinos, estas dos personas que hacían milagros, como dice Mateo 24, harán prodigios y señales y engañarán a muchos, pues estos tenían engañado al pueblo de Egipto, porque en realidad ellos tenían autoridad espiritual sobre Faraón. Entonces Janes y Jambres hicieron milagros, convirtieron la vara, pudieron convertir también el agua en sangre. Entonces Moisés los resistió, o sea, no está hablando que Moisés
tan solo dijo algo y los venció, sino hubo una pelea, hubo una contienda. Eso es resistir. No solamente él llegó, se presentó, convirtió la vara en culebra y ya se convirtió faraón y dejó ir al pueblo, como sabemos la historia, no fue así, sino que resistió. Entonces esto es lo que nos toca a nosotros, resistir en estos últimos tiempos. Nosotros vamos a tener que resistir al enemigo, y un enemigo muy poderoso como Janes y Jambres, que va a hacer milagros, hermanos. O sea, que va a hacer este tipo de milagros sobrenaturales. Imagínense convertir una vara en serpiente, convertir el agua en sangre. Como lo dice nuestro Señor Jesucristo, prodigios y milagros harán. Y sabemos que en estos tiempos, esos falsos cristos, esos falsos profetas y maestros, van a engañar a muchos porque van a hacer milagros. Literalmente van a hacer milagros, van a poder hacer crecer un pie, van a poder convertir nuevamente una vara en cualquier animal, en una víbora. Y las personas que no amen la verdad no van a colar de dónde viene ese milagro, sino se van a ir por lo sobrenatural, porque si algo es bueno, aparentemente, pues viene de Dios, ¿no? Porque Dios es bueno y siempre bueno, ¿verdad? Pero no saben que también el diablo tiene poder de hacer milagros, tiene poder de dar prosperidad. Él se le ha dado ese poder y esa autoridad, y lo hemos visto en las tentaciones, ya se ha predicado. Le dijo a Jesús que se postrara y lo adorara, y todos los reinos de la tierra serían para él. Entonces, hemos visto cómo en Moisés el enemigo también tiene el poder de mover lo sobrenatural. También podemos ver cómo cuando el Señor Jesús entra en la barca y viene una tempestad, esa tempestad provenía de una fuente demoníaca. Por eso se para el Señor Jesús y les dice a la tempestad: calla y enmudece. Y también podemos ver que lo sobrenatural en cuestión a desastres naturales, cuando los hijos de Job estaban festejando el cumpleaños de un hijo, llegó un viento fuerte que tiró el techo y los mató. Pues ese viento recio provino del enemigo, ¿no? Entonces podemos ver cómo estas personas van a tener el poder del diablo, y como dice Pedro, van a ser piadosos, y muchos van a ser engañados. Muchos van a ser engañados ya visiblemente, audiblemente, por personas. Por eso hay que orar por nuestro pastor, porque como les dije, la iglesia está siendo atacada en lo individual, ahorita no por falsos maestros, pero Dios también permite que entre falsos maestros para limpiar a la iglesia. Pero que siempre oremos por el pastor para que le dé sabiduría, discernimiento y visión, hermanos, para que podamos ser guardados y ser cuidados, y al igual en lo individual, en la familia, los padres, y en lo más individual, como personas, hermanos. Porque el mundo está sufriendo el engaño muy fuerte, los cristianos, que están en el mundo, somos todos nosotros, estamos sufriendo un engaño muy fuerte. Y como Moisés resistió a Janes y a Jambres, así debemos de ser nosotros, resistir, tenemos que resistir. Y mire, vamos a seguir en el versículo 8, dice: así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, hermanos, tenemos que resistir con la palabra de verdad, que es la Biblia y los libros que hombres piadosos han escrito, que nos pueden dar entendimiento, hermanos. La verdad es que yo he conocido hombres que piensan que han recibido una revelación de Dios, y basarla en la Biblia no ha sido una revelación de Dios, sino ha sido o de su carne o ha venido de un espíritu maligno. Entonces, esta carta nos va a hablar de los falsos maestros, de los falsos profetas, y nos va a decir cómo debemos de resistir a estos falsos maestros y falsos profetas. Esto es lo que nos va a decir esta carta, y nos va a dar cualidades. Y también nos va a hablar en lo individual, hermanos, porque fíjese que, como les decía, estamos siendo atacados en lo individual, hermanos. Y estamos siendo muchos atacados y algunos engañados, porque pensamos que, como dice aquí, la falsa gracia, que hemos leído, que van a hablar de una falsa gracia, y esa falsa gracia es: pues ya no te congregues, ya eres salvo, total, Cristo no ha venido, se pensaba que el coronavirus era todo, pero pues no ha pasado nada, ya todo sigue muy normal, aunque sí se oyen algunos desastres. Pues puede venir un engaño, ¿verdad?
Y van a venir los ataques, van a venir las luchas, personas, mujeres, van a venir y nos van a querer apartar de la fe. Muy sutil, es muy sutil. Fíjese que hay una historia, hablando de esto que es sutil, de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los estadounidenses estaban combatiendo a los alemanes, los pilotos americanos les daban una coordenada para salir y bombardear al ejército alemán, dependiendo en qué área estuviera. Entonces los pilotos americanos les daban la coordenada, pero los alemanes ya habían codificado los radios de los pilotos. Entonces, con una voz amigable, los alemanes, hablando en inglés, les cambiaban la coordenada, pero fíjese que nada más se la cambiaban 1 grado. Entonces, cuando salían los pilotos de una base americana, salían hacia su dirección a bombardear. En el transcurso de que ellos iban volando, entraba una voz americana amigable y les decía: buenos días, pilotos, les quiero dar la nueva coordenada. Y nada más los desviaba 1 grado. Solo 1 grado los desviaba. ¿Qué pasaba con ese grado? En un principio, 1 grado no hace diferencia. 1 grado pues, más o menos es esto. Pero a la larga, fíjese lo que hace 1 grado. Cómo se va desviando, ya no está derecho. Entonces 1 grado va desviándote mucho. Entonces aparentemente 1 grado no es nada. Entonces el piloto en un principio decía: pues sí, no pasa nada, ¿no? Pues es 1 grado, no es nada. Pero ¿qué pasaba? Cuando los desviaba 1 grado, los llevaba a la nada. Y se les acababa la gasolina y se estrellaban y no llegaban a su objetivo y obviamente se morían. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como ya sabían que estaba pasando esto, que habían infiltrado las redes, una voz americana amigable. Entonces, ¿qué le decía el piloto cuando les cambiaban 1 grado? Le decía: denme la contraseña del día de hoy. Y pues descubrieron algunos que no sabían la contraseña y ya salió una voz pues burlona de los alemanes, y pues solamente así con la contraseña pudieron mantenerse en el curso. Entonces nosotros tenemos la contraseña para no desviarnos 1 grado, hermanos. Miren, es la Biblia, son los libros de hombres que han sido guiados, que han vivido, que han amado y han sido expuestos a todos estos maestros que nos van a decir cómo enfrentarlos, hermanos. Entonces, solo es 1 grado lo que el enemigo quiere desviarnos. No es mucho. ¿Sabes qué? Ve un domingo sí, un domingo no a la iglesia. No des tu diezmo. Pues no le hace falta a la iglesia. Pues, el pastor gana bien, ¿no? No lo des, no hace falta. Mira, pues más o menos ahí van las cosas. 1 grado, hermano, 1 grado. A ti te hace falta más. Mira, si tú quitas esa parte del diezmo, no vas a comer, no vas a vivir igual, ya no te va a alcanzar para la coca. Pero es 1 grado, hermano, que nos va a ir desviando. No ores en la noche, hermano. Ya llegaste muy cansado. No leas tu Biblia. Solo es 1 grado, hermanos. Y ese grado nos va a ir desviando, nos va a ir alejando. Y es cuando de repente llegan este tipo de personas y como ya estamos desviados, simplemente ya es fácil, nos quitan del camino. Hermanos, tenemos que resistir. Y para resistir, antes, como lo hizo Moisés, tenemos que escuchar a Dios. Para resistir, tenemos que estar armados. Tenemos que tener conciencia de que estamos en una guerra. Y esta guerra es espiritual contra esas personas, contra nosotros mismos. Entonces, si usted no sabe que está en una guerra, mis condolencias, hermano. Porque si usted piensa que no estamos en una guerra, entonces usted no se va a defender y usted no sabe que tiene un enemigo en diferentes flancos. Pero si usted sabe que estamos en una guerra y no se prepara, pues también mis condolencias, hermano, porque le van a dar duro. Y sabe que no solamente usted, sino a su familia. Y al rato usted se puede amargar, o 2, va a perder herencia. Va a perder a los hijos, o se va a perder usted. Entonces tenemos que entender que estamos en una guerra, y en esta guerra ya está ganada. El enemigo ya está derrotado. O sea, estamos combatiendo a alguien derrotado, estamos combatiendo un ejército derrotado, pero tenemos que pasar sobre ese ejército y sobre ese enemigo derrotado. Y ese enemigo derrotado fue Satanás en la cruz del Calvario. Ahí nosotros fue donde obtuvimos la victoria. Déjeme contarle un testimonio, no recuerdo si es del pastor Brian Bailey, en donde había un demonio en una persona y este pues, espíritu inmundo habló a través de esa persona, y este pastor le dijo al espíritu, le dice: ¿te acuerdas de la cruz del Calvario? ¿Te acuerdas de ese momento?
A lo que el Espíritu le dice, oh sí me acuerdo, si hubiéramos ganado, si tan solo hubiéramos ganado, el mundo sería otra cosa, pues peor, perverso. Pero saben que ahí perdieron todo, todo. Por eso cuando Cristo resucita, le dice a sus discípulos, sus seguidores, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Hermanos, las bendiciones, los milagros, la fe, las provisiones espirituales, naturales, la salud, le han sido dadas a nuestro Padre Celestial y a su vez a nosotros. Porque Él comparte el reino, hermanos. Él no es un dictador que nada más tiene a sus secretarios y a los que hablen bien de Él, como varios gobernadores de este mundo, ¿verdad? Sino Él es un rey que se complace en dar a sus seguidores que lo aman y son fieles. Entonces, hermanos, ya hemos ganado, pero debemos de saber las estrategias, debemos de ser enseñados, debemos de ser instruidos para resistir. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión, hermanos, de que conocemos bien las Escrituras, porque yo la verdad es que muchas veces he hablado con cierta soberbia por la lectura de los libros y por manejar cierta doctrina de Sion, pero tiene que hacerse carne de nosotros, y eso es lo complicado, porque también nosotros podemos llegar a ser falsos maestros, hermanos. Podemos llegar a que el pecado entre en nuestras vidas y justificar nuestra forma de vivir con el conocimiento bíblico, y eso es muy peligroso. Entonces, hermanos, aprendamos que estamos en una guerra, tenemos que resistir a esos falsos maestros y falsos profetas que están y vendrán, y sabemos que estuvieron desde la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, todo esto va a tratar de hablarnos Judas en cómo son esas personas, cómo debemos de resistirlos y enfrentarlos, y cuidarnos de no ser nosotros unos falsos maestros, unas falsas estrellas, que ya veremos más adelante, unos árboles otoñales sin fruto, nubes sin lluvia, sin agua. Entonces, todo esto vamos a verlo, hermanos. Es un libro muy bonito, es un libro muy extenso, a pesar de que solamente tiene un capítulo. Yo espero hacerlo entre 4 y 6 sesiones, dependiendo cómo vaya el Espíritu Santo. Pero sobre todo, hermanos, tengamos cuidado del enemigo. No menospreciemos al enemigo, ¿sí? Porque vamos a ver en esta epístola que aún el arcángel Miguel no contendió con Satanás cuando quiso tomar el cuerpo de Moisés. Eso lo vamos a ver, eso es muy interesante, es algo que me llamó desde un principio cuando leí este libro hace como 5 años. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, estamos en una guerra, no menospreciemos al enemigo, pero que entendamos que ustedes, Dios les bendiga, nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo quiera. Que Dios bendiga a sus familias, sus trabajos, sus ingresos, su vida espiritual, su salud, y sean protegidos y guardados. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.